Bendiciones, ¿cómo están? Es para mí un honor una vez más poder estar aquí y compartir esta bendita palabra. Tan maravillosa, una palabra tan linda. Para mí esta palabra tiene un poder sobrenatural, ¿verdad? Y me gozo, me gozo. Yo quisiera tener todo el tiempo para estar estudiando esta palabra. Pero bueno, Dios, ¿verdad? Él sabe cómo nos va capacitando poco a poco. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que a mí me pareció de mucha bendición, donde vamos a hablar de el entendimiento, ¿verdad? De cómo nuestra mente, cómo nuestra forma de entender tiene varias partes, se compone de partes que entre mejor la conocemos nosotros, nos va a ser más fácil, ¿verdad? Orar de una manera específica. Y la primera parte de nuestro entendimiento se llama noema, significa entendimiento. Y eso lo encontramos en 2 de Corintios 4:3, un versículo que dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces hay un príncipe de las potestades del aire, dice la Biblia, que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Porque cuando esa luz viene a nosotros, empezamos a ver las cosas de manera clara, ¿verdad? Porque ya nosotros empezamos a ver con nuestros ojos, con otros ojos espirituales. Entonces el entendimiento es el área de nuestra mente que recibe las influencias externas e internas. Es el entendimiento donde se producen los pensamientos carnales o espirituales, ¿verdad? Porque nosotros vivimos en las dos dimensiones. Somos espirituales, pero al mismo tiempo somos humanos, somos carnales. Es ahí donde se procesa lo que vemos, lo que oímos y lo que percibimos, ¿verdad? Porque de acuerdo a cómo esté nuestra mente, así vamos a procesar las cosas. Dijo Jesús en una ocasión que para el limpio todo es limpio, pero para el que está contaminado todas las cosas son sucias, ¿verdad? Hay personas que todo lo malinterpretan, todo lo ve de una forma negativa. Y recuerdo en esta ocasión una anécdota que miramos en un estudio bíblico, donde estaban hablando de cómo el éxito de una persona depende mucho de cómo ve las cosas, de cómo las percibe. Entonces contaba la historia de una compañía que contrata a un vendedor para que vendiera zapatos y le paga el viaje y lo manda a un lugar muy lejos. Cuando el hombre llega al lugar, dice que todos los habitantes andaban descalzos. Entonces él llama al jefe y le dice: jefe, mándeme a traer, por favor, mándeme el dinero para regresarme, porque aquí, le dijo, nadie usa zapatos. Entonces le dijo: aquí no vamos a hacer nada. Y bueno, el jefe lo manda a traer. Y de ahí dice que contratan a otro y lo mandan al mismo lugar. Y cuando aquel llega y ve que nadie tenía zapatos, le dice: jefe, ponga a toda la gente a trabajarle, porque aquí hay mercado libre. Dice: aquí todo el mundo necesita zapatos. Entonces fue un hombre que ahí abrió, ¿verdad? Se abrió una oportunidad, una puerta. Ahora, los dos fueron al mismo lugar, pero el pensamiento de uno, cómo él percibió las cosas, lo hizo fracasar, mientras que al otro lo hizo un vendedor exitoso. Entonces así es, ¿verdad? La manera en la que nosotros vemos, entendemos y procesamos lo que pensamos
es bien importante en el ámbito espiritual, porque dice, como dice la palabra, no podemos dejar que nuestra mente se amolde al mundo, sino que se renueve, que se regenere, para que nosotros podamos ver como Dios quiere que veamos y podamos entender su voluntad perfecta. Entonces, uno de los campos de batalla espirituales es la mente. Es ahí donde nosotros peleamos las guerras más fuertes, en la mente. Porque es ahí donde somos bombardeados por el enemigo. Es ahí donde el enemigo empieza a poner un montón de pensamientos que nos pueden a nosotros sacar del propósito de Dios, como le pasó a este hombre, ¿verdad? Como su forma de pensar no lo dejó ver la gran oportunidad que tenía delante de él. Entonces, es bien importante esto, ¿verdad? Es lógico que uno de los objetivos más usados por el enemigo es producir ceguera en el entendimiento de las personas. Es que la persona no pueda ver, es que la persona no puede entender, es que la persona no le encuentre sentido a las cosas, no le halle ni principio ni fin, no le encuentre ni principio ni fin. Durante todos los años que nosotros vivimos sin Cristo, fueron forjados muchas formas de entender la vida dentro de nosotros, ¿verdad? Parte de nuestros pensamientos y lo que vivimos como algo normal, ¿verdad? De repente, vaya, la Biblia habla de muchas formas de pensar equivocadas. Por ejemplo, habla de los perezosos. Dice que el perezoso no sale a buscar trabajo porque dice, hay un oso afuera que me va a matar, ¿verdad? O sea, ese pensamiento lo detuvo. No existe el oso, solamente en la mente de él. Así hay cosas que solo existen dentro de nuestra mente y que no nos están dejando avanzar, no nos están dejando crecer, no nos están dejando que caminemos en el propósito que Dios quiere, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas a la luz, nosotros vamos a encontrar verdades que no conocíamos, ni nosotros ni nuestros padres. Verdades que suenan como una locura cuando no conocemos a Dios. Pero cuando lo conocemos, esas verdades son poder de Dios, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Verdades que ni la lógica ni la razón humana va a poder entenderla, porque como dice Isaías, mis pensamientos son más altos, como está, dice, el cielo y la tierra de lejos, así están más de lejos mis pensamientos con los tuyos, ¿verdad? Entonces cuesta entender a Dios. Necesitamos una mente renovada, una mente transformada, una mente liberada. Por ejemplo, vemos nosotros que en la carta a los Corintios, ellos eran personas que tenían dones, que habían sido enriquecidos, dijo el apóstol Pablo, con esas riquezas espirituales, ¿verdad? La presencia de Dios, las manifestaciones de Dios, los dones de Dios. El hecho que dijo Pablo, veo que han sido, dijo, que Dios les ha entregado de todo, que no les falta ningún don. Ahí se movían las manifestaciones de Dios. Pero había un problema con ellos, que ellos estaban viviendo como gente carnal y no como gente espiritual. Entonces Pablo llegó a la conclusión que el entendimiento de ellos todavía estaba cegado, porque ellos eran personas que permitían muchas actitudes destructivas en ellos, no cuidaban la unidad del espíritu, eran gente que vivía en competencia, que vivía en pleitos, en envidias, en malas sospechas, y se habían creado muchos grupos, ¿verdad? Que una iglesia, imagínense, que con tanta unción, con tantos dones, con tantas manifestaciones, y todos se ponían de acuerdo y empezaban a trabajar en equipo para que el pueblo fuera edificado, hubiera sido una iglesia poderosa. Pero no, ¿verdad? Como la mente de ellos no los dejaba poder ver pues lo que eran más fuertes si ellos trabajaban juntos, si ellos trabajaban en equipo, si dejaban ya de estar diciendo que uno era de Apolo, que otro era de Pedro, que otro era de Pablo y que otro era de Cristo, porque esos fueron pensamientos que a ellos no los dejaron
desarrollarse. Y como el Señor dijo que una casa dividida no prospera, ¿verdad? Eso se da en todos los ámbitos. Si en un hogar el esposo hace una cosa y la esposa otra y nunca se ponen de acuerdo, no va a haber prosperidad. Y ese es parte, ¿verdad?, del diseño de Dios, la unidad. Entonces ellos estaban cegados porque eran personas que permitían esas actitudes destructivas en ellos. Cuando el entendimiento está cegado, entonces le damos lugar a la imaginación, porque la imaginación es otra parte de nuestra mente, ¿verdad? El entendimiento y la imaginación son dos cosas distintas, ¿verdad? La mayoría de veces la imaginación no es una verdad a la que nosotros debamos creer. Y vamos a poner ejemplo de esto, ¿verdad? Hay una mujer que se dejó llevar por la imaginación en un momento de su vida, ¿verdad? Y es Agar, la concubina de Abraham. Dice la palabra que cuando ella se vio embarazada, ella empezó como a sentirse superior a Sara y empezó a portarse mal. Me imagino que empezó a ser ya como una mujer soberbia, una mujer altiva. Y Sara la pone en su lugar. Y entonces a ella no le gusta y se va. Pero mientras ella se va, dice que el ángel del Señor se le aparece. Y le dice, ¿a dónde vas? Y entonces ella le cuenta el problema. Y le dice, no, regrésese. Y póngase sumisa bajo ella, le dijo. Porque usted va a tener un hijo y se va a llamar Ismael. Y Dios le da una promesa, ¿verdad?, de cómo él le iba a bendecir. Porque era hijo de Abraham. Y bueno, esta mujer se regresa y bueno, el niño nace, crece. Y cuando ya el niño estaba crecidito, nace el otro, el de la promesa, el que les había prometido. Pero este niño empieza a burlarse de Isaac. Y Sara, una mujer que entendía quién era Isaac, que era parte de una promesa, dijo, sáqueme esta mujer de aquí y a su hijo, porque ellos no van a heredar lo que mi hijo tiene que heredar. Y entonces dice la palabra que Abraham, con mucho dolor en su corazón, consulta a Dios, ¿verdad? Porque le parecía a él como una grosería despachar a esta mujer. Pero Dios le dice que sí. Y él, teniendo ganados, teniendo tantas riquezas para darle para que esta mujer se fuera tranquila, la despachó solamente con agua y pan. Y cuando ella llega a cierto lugar, se termina el agua, se termina el pan. Entonces dice que sienta al niño de lejos y ella se sienta de lejos y empieza a hacer lo que su imaginación le dice. Y dice ella, lo voy a poner allá para no verlo cuando se muera. A ella ya se le había olvidado lo que Dios le había prometido, porque su imaginación estaba dominando sus acciones, ¿verdad? Porque eso es lo que hace la imaginación, tratar de gobernar nuestras acciones. Pero Dios se le aparece nuevamente y entonces le abre los ojos y ella ve que se le había terminado la provisión de Abraham, pero empezaba la provisión de Dios para ella, ¿verdad? Ella ya no iba a tener sed, ya no iba a tener hambre, porque Dios mismo se iba a encargar de ella. Porque así es, mi amado, si Dios tiene un plan para nosotros, cuando se termine la provisión humana, empieza la provisión sobrenatural. Porque Dios es así, ¿verdad? La imaginación a nosotros nos puede llevar a frustrarnos, a cargarnos, a sentir como que no estamos haciendo nada, como que no vamos a llegar a ningún lugar. Pero el entendimiento nos va a hacer ver a nosotros la vida de una forma distinta. Entonces estas son las dos, la división que tiene la mente de un cristiano. Tiene el entendimiento y tiene la imaginación. Ella no había entendido que si Dios promete algo, Él lo cumple. Ella había dejado que su imaginación la guiara y puso al niño en un lugar y se quedó lejos esperando la muerte. Su imaginación le hizo creer que era el fin de ellos. Pero más adelante Dios le enseña a ella y al niño a entenderlo, a saber que Dios es fiel. Y en Génesis 21:19 dice que Dios le abre los ojos y vio una fuente de agua. El ver con su imaginación y no con su entendimiento no le permitía ver la fidelidad de Dios, la provisión de Dios. En cambio, Abraham era distinto,
porque aquel ya no veía con su imaginación, sino con su entendimiento. Todos los años que él caminó por aquel desierto, que anduvo de un lugar a otro lugar, que parecía que nunca llegaba al destino, pero mientras él estaba ahí, de lugar en lugar, Dios iba tratando con su entendimiento, que él entendiera quién era Dios, cómo trabajaba Dios, cómo Dios era fiel. ¿Verdad? Porque es bien importante esto, que ya no sea nuestra imaginación la que nos dirija, sino nuestro entendimiento, que podamos entender cuál es la voluntad de Dios perfecta. Pero ¿cuándo vamos a entender la voluntad de Dios perfecta? Cuando nuestro entendimiento sea renovado, cuando el espíritu de nuestra mente sea renovado, cuando ya lo que aprendimos en el mundo y la forma de ver el mundo ya no tenga ningún efecto en nosotros, sino que aprendamos a ver a Dios como Él es, ¿verdad? Como el Todopoderoso. Entonces, dice la palabra que cuando Dios le habla a Abraham de sacrificar a Isaac, él obedece y está convencido de hacer lo que Dios le dice, porque dice, yo sé que así como Dios puede dar la vida, también la puede quitar. O sea, él sabía que Dios podía revivir al hijo. Él no estaba muy claro en cómo Dios iba a hacer las cosas, pero él tenía una convicción de que Dios iba a hacer algo. Que Dios le había prometido que ese niño iba a ser el comienzo de una gran nación y que si Dios lo había dicho, se iba a cumplir, ¿verdad? Por eso a él le llaman el padre de la fe, porque él tenía esa fe. Él tenía bien claro que las promesas de Dios iban a cumplir. Dice la palabra que él las miraba y las saludaba de lejos. Él no pudo ver lo que Dios iba a hacer. No lo pudo ver de manera física, pero sí lo vio de manera espiritual. Entonces esa fe que él tenía no permitió que su imaginación lo perturbara, no permitió que su imaginación le quitara la fe, sino que su entendimiento fue el que operó ahí. Entonces la imaginación sin el entendimiento nos desvía fácilmente, ¿verdad? Por eso es que nosotros tenemos que orar por la renovación de nuestro entendimiento, ¿verdad? Para que ya no sea la imaginación la que nos lleve a nosotros a estar tomando decisiones que a la larga lo único que van a hacer es destruir nuestra vida, ¿verdad? Hay varias personas que se dejaron llevar por su imaginación y fracasaron. Saúl se dejó llevar por la imaginación de su corazón. Porque cuando él ve el respaldo de Dios hacia David y ve cómo el pueblo empieza a querer a David, él empieza a imaginarse que le iba a quitar el trono, que la gente ya no le iba a querer, y empieza a imaginarse un montón de cosas, y esto trajo tanta amargura en este hombre que empezó a hacer las cosas mal y al final terminó mal, y por culpa de él muchos de sus familiares perecieron, ¿verdad? Entonces el dejarnos llevar por la imaginación es algo terrible. Pero cuando la imaginación toma fuerza, cuando nuestro entendimiento todavía no ha sido desarrollado, cuando nuestro entendimiento todavía está cegado, ¿verdad? Cuando no entendemos quién es Dios, cómo es Él y la capacidad que Él tiene para hacer todas las cosas. Otro hombre que se dejó llevar por la imaginación fue aquel hombre de los talentos. Dice la palabra que dijo Jesús en una parábola que hubieron 3 hombres al que se escogieron para darles talento, para que lo trabajaran y lo multiplicaran, mientras el que le entregó los talentos se iba lejos. A uno le entregó 1, a otro 2 y a otro 5. Un día vino y dijo, voy a ver qué han hecho con mis talentos. El de 2 le entregó 2, el de 5 le entregó 10. Y el de 1 le dijo, aquí está su talento, yo lo enterré, porque empezó a darle una explicación ilógica. Y él se enoja, ¿verdad? Porque así es, muchas personas que tienen un llamado, que tienen dones, pero que su imaginación los ha llenado de temor, los ha llenado de miedo, y no están haciendo nada. Mire, Dios nos ha dado a todos algo. Tenemos que descubrirlo para empezar a usarlo y ponerlo al servicio de Dios. Y todo lo de Dios se va a multiplicar, porque Él es el Dios de la multiplicación. Él es un Dios que dice que ninguna palabra que salga de su boca va a regresar vacía,
ningún don que nos ha entregado a nosotros se va a quedar sin dar fruto. Algún fruto tiene que producir ese don. Entonces Dios es un Dios que trabaja en orden. Para que nosotros nos podamos desenvolver en la vida, Él necesita que nosotros desarrollemos nuestro entendimiento. Al tener un entendimiento desarrollado, nuestro potencial se desarrolla como persona. Él necesita que nuestro entendimiento se abra a la verdad y Él va a tratar con nosotros hasta que nosotros entendamos, ¿verdad? Porque Él sabe que nuestra mente es limitada, ¿verdad? Pero Él sabe de qué manera abrirnos el entendimiento. ¿Cuál era el problema con Dios y con Israel? La vagancia. Dice la palabra, este pueblo todo el tiempo anda vagando, anda divagando el corazón, ¿verdad? Todo el tiempo se dejaba llevar por lo que la imaginación decía. Todo el tiempo estaban quejándose, pensando, nos vamos a morir, vamos a perecer, todo nos va a salir mal, nunca vamos a tener casa, nunca vamos a tener esto, nunca Dios va a hacer nada, y su imaginación lo bloqueó. Hicieron enojar a Dios, ¿verdad? Porque un corazón se hace vago cuando se deja guiar por la imaginación. Cuando no hace las cosas porque le convienen o porque es lo mejor para él, sino porque su imaginación lo engaña. Todos hemos sido engañados por la imaginación, ¿verdad? Porque todos tenemos imaginación. ¿Qué es la imaginación? Es esa parte de nuestra mente que alcanza nuestro subconsciente, ese lugar donde las palabras y los pensamientos se convierten en imágenes y comenzamos a visualizar lo que escuchamos. La imaginación es dirigida por el entendimiento. La imaginación del hombre que recibió, por ejemplo, solo un talento, el entendimiento que él tenía de Dios estaba equivocado. Y por eso su imaginación lo perdió. ¿Verdad? Él no se esforzó por hacer algo con el talento, sino que dejó que su imaginación lo guiara, y lo más fácil para él fue enterrarlo. La imaginación nos va a hacer buscar muchas veces atajos, vivir cómodos, vivir sin responsabilidad de nada. Como cuando llegó el dueño del talento, se enoja y lo reprende. Con su entendimiento claro, él hubiera encontrado una forma de multiplicar su talento. La imaginación cumplió su función de darle una solución a este hombre, pero de dársela de manera falsa. Porque la imaginación, ese es el propósito, darnos soluciones. ¿Verdad? Cuando usted le hablan de algo o cuando usted quiere construir algo, primero usted lo ve en su mente. Por ejemplo, cuando usted va a construir una casa, usted primero se la imagina, ya usted la vio. De repente usted le entrega los planos a alguien para que la construya. Y cuando ya está construida, los que la estaban haciendo ven lo que usted ya había visto, ¿verdad? Ese es el propósito de la imaginación. Pero cuando no tenemos una mente renovada, solo nos llevamos imaginando cosas que no son. Entonces, en Efesios 4:18 dice que teniendo el entendimiento entenebrecido por la ignorancia, por la dureza de la incredulidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace que nuestra imaginación nos engañe? Porque no tenemos una claridad sobre lo que Dios quiere hacer con nosotros, y hay incredulidad y hay dureza. En Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestra imaginación, para que sepáis, dice, qué es lo que Dios quiere. Entonces nosotros tenemos, hermanos, una gran misión de estar orando por nuestra mente, por nuestro entendimiento. Que Dios renueve nuestro entendimiento. Que Dios pueda permitirnos
ser regenerados, que Dios bote toda estructura que no nos está dejando ver y entender lo que Dios quiere y que nos está haciendo imaginar cosas que no son, ¿verdad? Porque mire, la imaginación es la que ha pervertido a las personas, porque todas las cosas, lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, se forman ahí en el subconsciente, en nuestra imaginación. Bueno, esta es una parte de esta lección, porque quiero hablar de algo que le va a dar continuidad a esto, ¿verdad? Que se llama o sea, cómo nosotros podemos ir desarrollando en nosotros un entendimiento. En realidad, quien lo va a desarrollar es Dios, pero quien tiene que pedirlo es nosotros, quien tiene que desearlo es nosotros, quien tiene que anhelarlo es nosotros, ¿verdad? Porque dijo Jesús que nadie le va a pedir, que un hijo no le va a pedir a un padre algo y le va a dar otra cosa. Y si ustedes son malos, dice Dios, saben dar cosas, dijo Jesús, pueden dar cosas buenas, cuanto más el Padre. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y espero que esta palabra nos lleve a orar más por esa renovación de nuestro entendimiento. Que el Rey les bendiga a todos, ¿verdad? Y nos vemos en una próxima clase.